y se vio claramente cómo el Señor Jesús amó y llamó a Mateo, ¿no? Y Mateo vemos que responde a la invitación del Señor. ¿Cómo responde a la invitación del Señor Jesús? Dice ya que deja todo para seguirlo. Dejó su oficio de recaudar impuestos, dejó el amor al dinero para seguirlo, y lo hizo ¿para qué? Para seguir al Señor Jesús y posteriormente ¿qué? Relatar este evangelio que es el de Mateo, ¿no? Dejó su mesa de recaudador, pero tomó algo de esa mesa. De esa mesa tomó esa pluma. Este hombre cuyo negocio le enseñó a usar esta pluma, esta habilidad que adquirió durante ese trabajo, con esa habilidad escribe el evangelio del Señor Jesús. Entonces lo que Mateo hizo fue un sacrificio más grande comparado con algunos de los otros discípulos, porque si vemos a Pedro, vemos a Jacobo, vemos a Juan, ellos podían tal vez dejar la pesca y algún día regresar a pescar, pero en cambio Mateo le era imposible regresar a ser recaudador de impuestos. Así que fue más grande el esfuerzo. Cuando fueron a comer a la casa de Mateo, porque Mateo, recuerdan que invitó a la gente como él, a los publicanos, a sus compañeros de trabajo, enfermos, los había invitado, o los habrá invitado tal vez, para que fueran a oír el mensaje del Señor Jesús, para que conocieran al Señor Jesús, para que escucharan las buenas nuevas. Sin embargo, esta visita también trajo malos comentarios, creó controversia con los fariseos. Vemos en el versículo 10 y 11, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí vemos la controversia causada. El hecho de que el Señor Jesús compartiera la mesa con los pecadores no quiere decir que el Señor Jesús actuara como ellos. Él nunca dejó de ser un hombre justo, nunca dejó de ser un hombre perfecto, nunca pecó. En lugar de juzgar, ¿qué hizo? Extendió la mano, extendió misericordia. Contrario a lo que están haciendo los fariseos, ellos solo juzgaron, no mostraron misericordia. Por eso el Señor Jesús responde a su pregunta de ellos de la siguiente manera. Cuando ellos preguntaron: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos? Al oír esto, Jesús, dice que lo escuchó Jesús, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, aquí lo está reprendiendo, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos a Jesús, al Señor Jesús, citando un versículo del profeta Oseas, lo puedes corroborar en Oseas 6:6, donde decía: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso decía Oseas. Entonces vemos acá al Señor Jesús citando el versículo del profeta Oseas, el Señor Jesús buscando sanar la relación de Dios con el hombre. O sea, a eso vino Jesús, a sanar esa relación de Dios con el hombre, esa relación que se había perdido por el pecado desde Adán y Eva, y Él estaba acá para restaurar esa relación con el Señor, y Él por eso se acercaba al pecador con amor y con misericordia hacia cualquier perdido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere personas que tengan corazones rectos, Dios quiere personas que estén llenos de la verdad, Dios quiere personas que tengan misericordia en lugar de estar haciendo sacrificios, ¿no? Entonces vemos que los fariseos estaban juzgando a Jesús, estaban juzgando a los pecadores, y sin darse cuenta que ellos mismos también estaban necesitando del Señor Jesús, pero ellos solo cumplían con rituales religiosos, sus corazones estaban alejados totalmente de Dios, no tenían una relación con Dios, y tal como dice en la Biblia, no hay justo ni uno alguno. Ellos también necesitaban del Señor. Esta cita bíblica la hemos visto en Romanos 3:10, y así que podemos ver también Romanos 3:23 y 24, donde dice que necesitamos de la gracia de Dios, porque estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la misericordia de Dios, necesitamos todos de Jesucristo. Mas estos no lo entendían, sus corazones eran duros, y tristemente pues obviamente no tuvieron la oportunidad. O sea, Cristo se las dio, pero no la tomaron. Entonces, si nosotros hemos recibido gracia, debemos aprender a dar, debemos aprender a extender la gracia. El Señor Jesús extiende la gracia a estos pecadores que estaban invitados por Mateo, porque lo podemos ver que Pablo lo dijo en Romanos 5:8, le dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿quiénes creemos que somos nosotros para no extender la gracia? Esa gracia que hemos recibido. Así que tenemos que tener cuidado y no caer en esa dureza, ¿no? Porque el Señor Jesús claramente dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, este era el principio que los fariseos, que estaban prácticamente criticando y condenando, no entendieron. Los fariseos eran como esos doctores especiales cuando hay radioactividad, que querían evitar todo contacto, así como si estuvieran vestidos totalmente cubiertos de algo para que no se contagiaran ellos. Sí, con la intención de que la gente volviera, o sea, se sanara, pero no arriesgándose ellos mismos, llevando a los pies de Cristo a las personas. ¿Por qué? Porque podían infectarse. Spurgeon dice, Señor, permite que si me encuentro en compañía de pecadores, pueda hacer con el diseño de sanarlos y que nunca sea yo infectado con su enfermedad. Por eso el Señor Jesús agarra y los reprende y les dice, id pues y aprender. Esas palabras son fuertes y dirigidas a estos maestros de la ley. Vemos la reprensión que Cristo nos mostró porque ellos no conocían a Dios, y prácticamente les ordena, vayan a aprender el significado de las propias Escrituras, aún siendo ellos conocedores, porque se supone que eran estudiosos de las Sagradas Escrituras, pero lamentablemente no eran hacedores de ella, y lamentablemente no habían entendido bien las Escrituras. Y hoy nos manda a nosotros el Señor Jesús a que escudriñemos nuestras vidas, a que escudriñemos nuestro corazón, y que veamos qué es lo que sale de él cuando estamos en medio de circunstancias, cuando estamos en una situación fuerte, qué es lo que sale de nuestro corazón. Y el Señor nos está dando la oportunidad de escudriñar y ver nuestro pecado, y obviamente confesarlo ante el Señor. Sabemos que Él es justo y fiel para perdonar. Así que hay que aprender a conocer al Señor Jesús, pero también hay que aprender a ser como el Señor Jesús en todo momento, en toda nuestra vida. Pasamos ahora a un tema del ayuno. Sobre el ayuno, también los discípulos de Juan aparecieron en esa escena. Los discípulos de Juan el Bautista estaban como que confundidos por ciertas acciones que hacía el Señor Jesús y sus seguidores, no solo los fariseos. Para entonces muchos discípulos de Juan seguían a Jesús, porque Juan ya había sido aprisionado, y una de sus preguntas de estos discípulos de Juan el Bautista era sobre el ayuno. Dice en Mateo 9:14, ahí sigue nuestro texto. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, vamos a hablar un poquito de esto. El ministerio de Juan el Bautista era muy estricto en su carácter y era con mucho énfasis en el arrepentimiento humilde. Los discípulos de Juan imitaron esto y mostraron esto en su propia humildad a la luz de su propio pecado y el de su pueblo. Los fariseos también eran conocidos por su práctica del ayuno. Ellos ayunaban 1 o 2 veces por semana, pero no lo hacían en ese espíritu humilde de arrepentimiento. A menudo ellos como que querían impresionar nada más, como que querían darse por muy espirituales, y también a sí mismos querían engañarse, ¿no? Aparentemente los discípulos del Señor Jesús, ellos no ayunaron como lo hacían estos dos grupos. El Señor Jesús aclaró esto, ¿no? Que no estaba él contra el ayuno, pero que ellos no ayunaban con frecuencia por una razón, y esta razón está en nuestro texto 9:15. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, ¿qué? Ayunarán. Entonces, prácticamente el Señor Jesús está diciendo que no era bueno para los discípulos del Señor Jesús imitar a los fariseos en sus muestras de hipocresía, ¿no? Y tampoco era correcto que imitaran a los discípulos de Juan el Bautista en su ministerio de preparación humilde, porque los discípulos estaban en ese momento viviendo estrechamente con Jesús, caminando con Jesús. O sea, era el tiempo de dedicarle todo a Jesús, toda la atención a Jesús, y no era el momento del ayuno, ¿no? Los discípulos tenían al Señor, así que no tenía sentido ayunar en ese momento. El Señor lo presenta como una boda, dice con gozo, no tristes, no es un funeral. Pero vendrían días donde ellos dicen, me quitarán, dijo el Señor Jesús, ¿no? O sea, el Señor Jesús estaba hablando claramente de cuando iba a ser rechazado, cuando iba a ser muerto en la cruz, ¿no? Entonces el ayuno no es un ritual que uno debe cumplir solo
por querer sentirse más santo, sino que es para estar en una estrecha relación con el Señor, es para estar sensible a su palabra, a su voluntad, es para estar más cerca de Dios, es para estar caminando con el Señor y buscar su voluntad, pero no es para sentirse más santo ni dar a entender de que eres más santo, más espiritual. Pero también nos habla de una parábola acá del paño nuevo y vino nuevo. El Señor Jesús nos enseña una parábola para ilustrar esta enseñanza. Dice Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se romperán y el vino se derramará y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Con esta parábola el Señor Jesús nos enseña que cuando Dios comienza a dar algo nuevo, refiriéndose a la gracia, debemos renovar nuestra mente, debemos estar abiertos a poder recibir lo nuevo. Si seguimos las costumbres y las tradiciones de imponer la ley, no podremos recibir lo nuevo. Es lo que quiere decir el Señor Jesús acá. Jesús vino para introducir algo nuevo, no a parchar algo viejo. Esto es de lo que Él está hablando, se trata de la salvación. Al hacer esto el Señor Jesús no destruye lo viejo, o sea, no destruye la ley, sino que por el nuevo pacto, o sea, por la gracia de Dios somos salvos, no por la ley, que la ley nos salva, sino por el creer en Cristo, ¿no? Pero eso no quiere decir que la ley no es necesaria. La ley es necesaria porque es como un maestro, es ese ayo que nos lleva a no salirnos del redil, que significa a no vivir como el mundo, a buscar la santidad, pero con la certeza de que solo Cristo salva, con la certeza de que solo por fe en Él vamos a ser salvos y no por obras. Entonces vemos realmente el poder de Dios sobre estos líderes religiosos. Vemos el hecho de que tenemos que reconocer que somos salvos por creer en Cristo, no por obras, pero tampoco creer que Cristo destruyó la ley, sino que Él dijo claramente que Él vino a obedecer esa ley. Y nosotros, si seguimos a Cristo, tenemos que obedecer también esa ley, pero siempre tomando la conciencia y teniendo la certeza de que Cristo salva por fe en Él, por creer en Él, no por obras. Vemos la sanidad del paralítico, vemos la llamada de Mateo, como Mateo dejó todo por seguir a Jesús, y es prácticamente lo que nosotros debemos aprender. Dejar todo, negarnos a nosotros mismos. A veces no queremos dejar áreas de nuestra vida que nos gustan, pero que no son agradables a Dios, ¿no? Entonces hay que dejar todo por el Señor Jesús, hay que ayunar no por creernos espirituales, sino por estar más cerca de Dios, a veces hasta por guía, o por estar sensibles a lo que Él nos quiere mostrar, a la luz que el Espíritu Santo quiere dar a las Escrituras. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo da esa luz para poder ver con claridad lo que quiso decir el Señor, muchas cosas que no vemos. Entonces es necesario buscar el ayuno para muchas cosas como estas. Así que pues que este tema nos sirva de enseñanza, no solo como un conocimiento más, porque si no, solo vamos a estar, como dice Santiago, siendo nada más que oidores, y no hacedores que se engañan a sí mismos. Entonces con eso terminamos el tema de hoy. Vamos a levantarnos para hacer oración.